Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Seguimos con la epístola a los Hebreos. Arrancamos hoy con el capítulo 4. Este pasaje lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a ver la primera y luego a mi regreso dentro de 2 semanas vamos a ver la segunda parte. Hebreos capítulo 4, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 13. Lea conmigo, luego vamos a orar, mantenga su Biblia abierta. Dice así la palabra del Señor. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por esta preciosa reunión que estamos compartiendo, las alabanzas que hemos cantado hace un momento, la lectura bíblica, el Evangelio, la escuela bíblica preciosa que hemos escuchado, el tiempo de comunión, el servicio de las ofrendas. Hemos en todo momento contemplado tu gloria en todas estas cuestiones, Señor, y pudimos exaltarte juntos. Te rogamos ahora por el tiempo de la exposición bíblica, que nos des entendimiento, que nos ayudes a prestar atención, Señor, para comprender las verdades que vamos a ver en el día de hoy, estas verdades inescrutables, tan preciosas que están en este pasaje, junto con sus implicaciones para nuestras vidas, para que entonces al entenderlas correctamente podamos creer, abrazarlas por medio de la fe, y esto nos lleve a una obediencia genuina para nuestra edificación personal. Ruego tu ayuda, tu asistencia, en Cristo Jesús te lo pido. Amén. El título del sermón es El peligro de no entrar al reposo de Dios. Hace algunos años atrás, antes de que llegara todo el tema de la cuarentena y todo lo que usted conoce, me pasó de charlar con alguien que estaba trabajando para una empresa que vendía diversos productos. No hace falta mencionar la empresa, pero hablaba con esta persona y me contaba de unos proyectos que tenía. Y él me comentaba que el negocio que él hacía no se trataba tanto de la venta, aunque supuestamente era de venta, sino de armar una cadena de revendedores que trabajaban bajo su supervisión. Él decía que esa era la clave, conseguir gente la cual le seguían en esa cadena. Había 2 objetivos que esta persona me había dicho, que recuerdo, que resultaban muy interesantes para incentivar el crecimiento y a participar. Una era, supuestamente, que si se consigue una red muy grande de personas, casi que el que lograba toda esta red, casi que no tenía que trabajar y que la gente trabajaba por él. De alguna manera es como que descansaba en esa supuesta cadena de revendedores. Así que ese era como un incentivo supuestamente para avanzar en esto.
La otra meta interesante, según esta persona, era que alcanzando cierta categoría, era como que te daban un viaje a un sitio muy paradisíaco, como para descansar, ¿no? Y bueno, todo sonaba muy lindo, como escuchamos hace un rato, ¿no? El descanso, ¿no? Y supuestamente conseguir el ganar mucho trabajando poco. Y aunque ambos premios se veían tentadores, la verdad es que tengo que decirle, nunca conocí a ninguna persona que logre ni trabajar dentro de esta empresa, no trabajar muy poquito, ganar mucho, y tampoco llegar a ese sitio paradisíaco, ¿no? Por más esfuerzo que hicieron, no llegaron. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, justamente en nuestro pasaje se habla acerca de un descanso al que se lo llama como el reposo de Dios. Ahora, a diferencia de los supuestos descansos que se ofrecen por ahí, por ejemplo el de esta empresa que te mencionaba recién, este reposo sí es alcanzable para todos los que vienen a Cristo. Es una promesa que, como vamos a ver hoy, de parte de Dios, es para que todos los cristianos lo puedan alcanzar. Lo que este texto presenta acerca de este tema es que, si bien es cierto que el reposo de Dios es algo que todos los creyentes pueden recibir, no todos los que se identifican como cristianos lo experimentan, no todos. Y justamente para demostrar esta verdad, el autor de la carta sigue utilizando un ejemplo puntual, un ejemplo que ya vimos en la anterior sección, pero que sigue tratando ahora, que es el ejemplo de la historia de lo que le pasó al pueblo de Israel, aquella primera generación que salió de Egipto y que estuvo en el desierto y que quedó allí. ¿Se acuerdan que ya estábamos viendo que está hablando sobre esto? Anteriormente vimos que el autor usó este relato para ilustrar sobre el riesgo, el peligro de endurecerse a causa del pecado. Ahora, en este caso, lo usa para remarcar que existe no solo ese riesgo, sino también otro peligro muy serio. ¿Cuál? El de no alcanzar el reposo de Dios. Ese es otro peligro que el autor quiere hablarle a su audiencia original. Los oyentes originales de la carta tenían que reflexionar en esto. No debían asumir que entrar a la vida eterna iban a entrar solamente porque un tiempo o durante un tiempo abrazaron la fe o por un tiempo vivieron un cristianismo. Si abandonaban ese camino y si volvían atrás, corrían el mismo riesgo que sus antepasados, el pueblo de Israel allí en el desierto, que a pesar de que Dios le había ofrecido en su gracia entrar a este reposo, ellos no lo alcanzaron, como estuvimos viendo, a causa de su incredulidad y de su desobediencia. Ellos tenían que pensar, y vamos a ver un poco en este sermón y en el siguiente sobre este tema. Creo que el sermón de hoy, no solamente para la audiencia original, sino para nosotros, debe ser un llamado de atención. Tiene que ser un llamado de atención para nuestras vidas, por todo lo que vamos a ver. Por eso es que te animo a que con seriedad pienses, consideres esta exhortación. Una exhortación que este pasaje nos hace, como decía recién, no solo a la audiencia original, sino a todos los que estamos aquí, que hoy vamos a comenzar a ver este pasaje. Así que te pido prestar mucha atención al sermón de hoy. El tema del sermón es el siguiente: en vista del mal ejemplo de Israel, debemos procurar nuestra entrada al reposo de Dios. Ese es el tema. En vista del mal ejemplo de Israel, debemos procurar nuestra entrada al reposo de Dios. ¿De qué forma logramos esto? El texto nos presenta 4 conceptos que debemos tener presentes si queremos buscar esta meta, de los cuales hoy, por razones de tiempo, vamos a ver los 2 primeros. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Estamos en tema? ¿Están todos bien? ¿El café lo ayuda a mantenerse despierto? Manténgase despierto. Vamos a ver entonces los 2 primeros conceptos, los 2 del día de hoy. Y vamos a ver el primero, lo tenemos en el versículo 1. El primer concepto que debemos tener presente es que, ¿cuál es? Que no solo por recibir la promesa es que se entra a este reposo. No solo por recibir la promesa es que se entra a este reposo. El pasaje comienza con una advertencia muy seria a la audiencia original, a estos oyentes hebreos. Dice: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué quiere decir esto, esta advertencia? Bueno, considero que lo primero que hay que revisar es un concepto, un par de palabras ahí que vamos a ver un montón de veces durante el pasaje de hoy. Es estas dos palabras principalmente, esto de entrar al reposo. Entrar y reposo es muy importante estas dos palabras. Esta primera palabra ahí, entrar, se repite 8 veces en todos estos versículos. Y la palabra reposo o reposar, ¿no? El verbo o el sustantivo, 9 veces. Evidentemente tienen una fuerza dentro del pasaje y tienen un énfasis y hay que pensar bien en estas palabras para poder comprender todo lo que va a hablar, porque un montón de veces lo va a utilizar el autor. La primera palabra que dijimos era mirar, el original en el griego, la palabra iserjomai, es la idea de alguien que es introducido dentro de cierto lugar para vivir ahí. Esa palabra no es muy difícil, ¿no? Entrar. Ahora, la que sí se dificulta un poco es la segunda palabra, esta de reposo. Cuando se expresa acerca del reposo, de acuerdo al contexto que vimos anteriormente y que se está hablando aquí, cuando hablamos de reposo estamos hablando del reposo de Dios. Fíjense que él dice, no entrarán a mi reposo, dice Dios. O sea que es el reposo de Dios. No entraron a su reposo y luego en un momento dice el reposo de Dios. Entonces, el contexto nos muestra que cuando habla de reposo, nos habla del reposo de Dios. La duda y el tema aquí a considerar es ¿qué es ese reposo? ¿A qué se refiere el texto aquí cuando habla del reposo de Dios? ¿Qué es? Bueno, estuve estudiando sobre el pasaje, leyendo a varios eruditos, y hay varias propuestas entre los eruditos acerca de su significado, incluso entre varios eruditos tradicionales, sanos en la fe, hay diferencia de pensamiento entre qué significa el reposo. Creo que lo que nos va a ayudar a entender un poco acerca de qué es el reposo es justamente utilizar el paralelo del ejemplo de Israel, que nos va a ayudar un poco a entender lo que quiere transmitir. Si es el ejemplo que está utilizando, nos va a ayudar un poco a entender de qué está hablando cuando habla de reposo de Dios. Entiendo por un lado y considero por un lado que se trata de la salvación que el Señor le otorga a cada uno de los suyos, que en parte esto es el reposo, así como a Israel se le ofrecía, ¿no?, esa liberación de salir de la esclavitud que estaban en Egipto. Teniendo eso en cuenta, en parte el reposo tiene que ver con la idea de la salvación que el Señor ofrece a los suyos. Pero considero que reposo o el reposo de Dios aquí incluye además no solamente la salvación en cuanto al perdón de los pecados, en cuanto a la vida eterna en la salvación, sino también incluye además la promesa del gozo, de la paz, de una comunión plena con Dios que hoy los creyentes pueden disfrutar, que pueden disfrutar de una manera parcial. La idea del reposo nos hace pensar en ¿qué? En un disfrute, en un descanso, en un gozo, en una paz. Paz y gozo, comunión que hoy los creyentes pueden disfrutar de una manera parcial, pero que va a ser completo cuando Cristo regrese. Algo que también, mirando el ejemplo que se usa, el pueblo de Israel, fue prometido al pueblo de Israel en cuanto a que en esa tierra prometida que ellos iban a entrar, era no solamente preciosa por sus características, sino porque saber que podrían allí en esa tierra disfrutar de la comunión con Dios, poder adorar a Dios de una manera preciosa y tener una relación con Él. Eso era también en cuanto a la tierra prometida, no solo en el hecho de lo que podrían disfrutar de la tierra en sí misma. La tierra prometida se volvía preciosa principalmente porque Dios iba a estar con ellos. Pero en definitiva también, justamente lo que quiere mostrar es que cuando el reino del Señor se establezca, cuando Él, como vemos, Él tome completa posesión de toda su herencia, es que entonces se va a consumar este reposo. Esto que hoy parcialmente disfrutamos se consumará cuando Cristo vuelva y establezca su reino. Este es lo que estamos viendo ya bastante, ¿no?, en esta carta, el ya pero todavía no, que vemos viendo en la carta. Así que, como vamos a ver durante todo el desarrollo de este pasaje, este descanso prometido es algo que ya ha comenzado,
que Dios preparó, incluso desde el comienzo de la historia, que el creyente desde el momento de su conversión puede disfrutar y por eso ya entra en él, pero que no tendrá consumación completa ahora, sino recién en el futuro. Aquí tenemos en el ya, pero todavía no. Ya podemos entrar en el reposo, ya podemos disfrutar de todo esto, pero todavía no de manera consumada hasta que Cristo regrese. Un comentarista define lo siguiente. Escuche, dice, por tanto, dice este comentarista, este reposo es algo en lo que los creyentes entran y por tanto experimentan ahora. Sin embargo, este descanso en su plenitud sigue siendo un destino prometido para el futuro. Otro erudito de este libro agrega lo siguiente: el conjunto de imágenes literarias usadas por el autor acerca del descanso, del reposo, se entiende pues mejor como un complejo símbolo de todo el proceso soteriológico que la epístola nunca formula completamente, pero que comporta tanto dimensiones personales como colectivas. Es el proceso de entrada a la presencia de Dios, la patria celestial, como se menciona en Hebreos 11:6, en ese reino inconmovible, tal y como se menciona en Hebreos 12:28, y que se inicia justamente con el lavamiento de nuestras vidas, como se describe en Hebreos 10:22, y se consumará plenamente en los tiempos escatológicos, en el tiempo futuro. Hablando acerca de este reposo, también otro pastor, un predicador, concluye de la siguiente manera. Escuche, dice, este reposo es completo, bendito, dulce, satisfactorio y pacífico. Esto es lo que Dios le ofrece a toda persona en Cristo. Es el descanso descrito e ilustrado en el reposo de Canaán que Israel nunca entendió y al que nunca entró por su incredulidad. Y tal como Israel nunca entró al reposo de Canaán por la incredulidad, así también desde ese tiempo e incluso antes, un alma tras otra ha perdido el reposo de la salvación de Dios por causa de la incredulidad. Así que con esto tenemos un panorama de qué significa lo del reposo. Importante tenerlo en cuenta porque lo vamos a ir viendo y diferentes aspectos de esto durante todo el sermón de hoy y la segunda parte. Lo que falta por revisar en nuestro primer versículo es la exhortación de esta sección. Repasemos lo que dice. Por tanto, temamos, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Interesante este por tanto, el pues que dice ahí también puede traducirse como por tanto. Este pues, este por tanto, conecta el periodo del pasaje con lo que se dijo anteriormente. Dijimos que la primera generación de israelitas en el desierto no entró a la tierra prometida a causa de su incredulidad. Dijimos que solamente de toda esa generación, solamente 2 personas entraron. ¿Se acuerdan quiénes eran? Josué y Caleb. Los 2 únicos que creyeron al Señor y que entraron a la tierra prometida. Después de la generación de 20 años para arriba, todos murieron en el desierto, estuvieron vagando 40 años, ¿se acuerdan que vimos eso? Y fueron sus hijos los que entraron, dirigidos por Josué. Ahora, teniendo esto en mente, es que el autor exhorta a sus creyentes a que presten mucha atención con temor a este ejemplo. Él les estaría diciendo algo así como escribí, miren, él está diciendo así. Ellos recibieron la promesa de un reposo, pero no la alcanzaron. Entonces él le dice a su audiencia original, por favor, tengan temor que no pase que haya entre ustedes alguien al que parezca que está en la misma situación de no alcanzar ese reposo. Por lo que se nota en el pasaje, el reposo en tierra de Canaán no es el mismo reposo del que se está hablando acá. Capítulo 4, versículo 8, leímos y nos aclara esto. El reposo que Josué llevó a la segunda generación de israelitas no es el mismo reposo que el autor está hablando aquí. Lo está utilizando como una ilustración, como una analogía para entender otro reposo. Ahora, si bien eso es cierto que no es el mismo reposo, la comparación es igual.
es semejante, sirve con claridad para entender. Tanto a estas personas en el Antiguo Testamento como ahora en la audiencia original de la carta, a todos se le había prometido un descanso, un reposo. Pero el hecho de que hubieran recibido esta promesa no los hacía automáticamente poseedoras de ella. El hecho de haber recibido esa promesa no les daba ya ese descanso automáticamente. ¿Cómo lo sabían esto los lectores de la carta? Bueno, porque ellos conocían la historia de que esa primera generación cayó en el desierto, incluso aunque recibieron la promesa de entrar en el reposo. Y también lo sabían no solo por la historia del pueblo de Israel, sino porque entre ellos, evidentemente por esto el autor de Hebreos le está escribiendo, entre ellos había algunos que parecía que no la habían alcanzado todavía tampoco. Ya sea porque algunos se habían apartado de la fe, ya sean porque otros todavía no se habían apartado del todo, pero estaban viviendo un cristianismo superficial, o ya sean porque algunos seguían fieles todavía, pero se sentían tentados a volverse atrás. Por cualquiera de estos motivos, parece que varios de ellos ya no estaban experimentando este descanso. Parecía, así dice el texto, parece que no lo estuvieran alcanzando, no lo están experimentando. ¿Por qué? Porque ese reposo no se recibe ni se experimenta solo por el mero acto de haber recibido la promesa de Dios. No debían confiarse solamente por eso. Ninguno de ellos podía confiar en solo haber recibido la promesa como para obligar una confianza falsa. Decir, bueno, ya con eso ya me basta para saber que voy a entrar al reposo. Es a causa de esta realidad, de esta falsa confianza y de que parecía que algunos no la habían alcanzado, que ellos debían temer y no dar por sentado de que todo iba a estar bien con Dios independientemente de lo que resolvieran hacer con sus vidas. Tenían que cuidarse en cuanto a eso, tener mucho cuidado. Decir, bueno, ahora que recibí la promesa, ya puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Ahora, en todo lo visto vemos, entonces aquí, el primer concepto que debemos tener muy presente si queremos procurar nuestra entrada al reposo de Dios. ¿Cuál es este primer concepto? No solo por recibir la promesa es que se entra a este reposo. No solo por recibirla. Ahora, tal vez hay varios que se están pensando, pero sí, pastor, la salvación es por gracia. ¿Cómo es que podemos hacer algo para entrar al reposo de Dios? ¿Eso no sería salvación por obras? Bueno, creo que esta duda merece ser considerada para entender bien este pasaje y en verdad todo lo que la epístola viene enseñando y va a enseñar después. Si bien es cierto que Dios es soberano en nuestra salvación, y que no se trata de que podamos o debamos aportarle algo a ella, ya que es por gracia, es solo por gracia, aunque eso es cierto, claramente que sí, esto no elude la responsabilidad que el ser humano tiene de responder de una forma adecuada al llamado de Dios de venir a Cristo en arrepentimiento y fe a cada momento para alcanzar el reposo prometido. La soberanía de Dios no echa por tierra la responsabilidad humana. El hecho, incluso, de que haya creyentes genuinos que pareciera que no alcanzaron este descanso, es a causa de su propia responsabilidad de darle lugar al pecado. Que algunos no experimenten este reposo, no es porque Dios no quiere que estén experimentando creyentes genuinos, sino por su propia responsabilidad. Un creyente verdadero no puede gozarse de verdad en el pecado, por lo que cuando no usa los medios de gracia para santificar su vida y mortificar el pecado remanente que hay todavía en él, entonces como resultado de eso, en su corazón, ¿qué va a haber? ¿Tranquilidad? ¿Gozo? ¿Paz? No. En un corazón de un creyente genuino que no usa los medios de gracia para santificar su vida y mortificar su pecado, solamente puede haber dudas e incertidumbre acerca de lo que puede esperarle en la vida venidera y falta de gozo y paz en el tiempo actual. Conozco muchas personas, creo yo, y entiendo que son creyentes genuinos, que muchas veces me dicen, no, pastor, caí en esto y me siento mal. Y claro que te vas a sentir mal.
Si fuiste un necio y no usaste los medios de gracia para ir santificando tu vida y le diste lugar a tu pecado, bien no vas a estar. No vas a tener certeza de tu salvación, ni en la vida venidera, ni gozo en el momento. Cada hijo de Dios ha recibido la promesa de entrar a este reposo y se le fue otorgado los medios para disfrutar de él desde ahora. Ahora, no hacer uso de estos recursos, tales como la oración, la palabra y la comunión íntima como una iglesia local sana, solo va a llevar a la frustración, a la amargura, a una falta de certeza en cuanto a tu salvación y a no poder disfrutar de una comunión plena y preciosa con aquel que ha hecho todo para que pueda hoy prometernos este reposo. Así que tenés que pensar en esto. Tenés que temer en cuanto a esto. Otro asunto que me parece interesante para reflexionar es como tal vez una situación que puede ser ventajosa en sí, para muchas personas no lo termina siendo. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos, seguime, mirá. Desde el Antiguo Testamento podemos notar el privilegio que tuvo el pueblo de Israel de haber sido escogido para recibir la promesa hermosa de recibir un reposo en la tierra prometida. Claramente Dios afirmó que esto no se debía a que ellos fueran más especiales que otros pueblos o naciones, sino simplemente fue una muestra de amor de Dios para ellos. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, dice, Dios le es claro a Israel y le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. No se puede mandar la parte de ustedes porque yo los haya escogido, le está diciendo. ¿Por qué? Porque vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿De qué van a alardear? ¿De qué se la van a creer? Básicamente, si los escogí, dice el Señor, versículo 8, dice, sino por cuanto Jehová os amó. La única situación por la cual Dios escogió al pueblo de Israel fue porque Él los amó. Entonces no podían jactarse de eso. Pero a la vez tenían que entender el privilegio que tenían de haber recibido ese amor de Dios. Por otro lado, digamos también que los oyentes originales de la epístola eran en cierto modo privilegiados, porque habían sido alcanzados por el mensaje del Evangelio. Un mensaje en cierto sentido nuevo para el primer siglo, donde el judaísmo y el paganismo eran las creencias que en su mayoría la gente abrazaba. Los cristianos eran la minoría en aquel momento. Y fruto de haber recibido ese mensaje, recibieron la promesa de entrar al reposo de Dios. Pero de algún modo, así como había pasado con el pueblo de Israel, que fue privilegiado y aún así no había alcanzado la promesa, había algunos de ellos, como dice el texto, que no parecía que lo hubieran alcanzado, ya que se estaban deslizando en el camino. Incluso un privilegio de haber escuchado no les sirvió. ¿Ven? Israel, privilegiados en haber recibido la promesa, y no. La audiencia original, habiendo escuchado el mensaje, la promesa del reposo, y algunos no alcanzando. Lo que me lleva, justamente, te pusiste a pensar, ¿y nosotros? ¿Qué pasa en nuestro tiempo? Como decimos, ¿qué onda nosotros? Bueno, quiero decirles que con mucha tristeza me he encontrado en varias ocasiones con una tendencia que es muy peligrosa. Y te pido que me prestes atención porque a cualquiera le podría llegar a pasar. El de muchos cristianos que al recibir enseñanza sana de las Escrituras han conocido las promesas verdaderas del Evangelio. Y creo que eso es una gran bendición. Conocer las promesas verdaderas del Evangelio, aunque tal vez ya estés acostumbrado y diga, uy, sí, esto ya lo sé, es una bendición. ¿Sabes por qué?
Porque hay un montón de personas que se identifican hoy como evangélicos, pero que se aferran a promesas que Dios no les dio. Promesas que no son bíblicas, que no nacieron del corazón de Dios, sino del corazón de falsos maestros, que le prometen cosas a las personas se las creen y se aferran a promesas que no son ciertas. Hoy esa es la gran mayoría. En la gran mayoría de las iglesias evangélicas la gente se le promete cosas que no son ciertas, que no nacen del corazón de Dios. Lo más triste no sería que no fueran ciertas, porque un montón de gente en el mundo promete cosas que no son ciertas. El problema es que hay muchos falsos maestros que dicen esto es una promesa de Dios y esa no es una promesa de Dios, lo cual lo hace más grave. Así está el mundo hoy. Pero hay muchos que no, que conocen las promesas que son de Dios y que son correctas. Pero ¿cuál es el problema que noto? Que esos supuestamente cristianos, creyentes, teniendo el privilegio tan hermoso de conocer con certeza lo que Dios les ha prometido, por ejemplo, como en este caso el reposo, siguen con la misma tendencia de los casos anteriores que mencioné. En sus vidas parece que no hubieran alcanzado esta promesa. Entienden los conceptos con claridad, con exactitud, pero no viven de acuerdo a eso, sino todo lo contrario. Conocen todas las promesas con claridad, pero sus vidas tienen un compromiso y una fidelidad al Señor pero tan superficiales que lamentablemente casi no se nota la diferencia entre los que saben con exactitud las promesas que todos aquellos que están con promesas cerradas. Eso es realmente lamentable. Casi no hay diferencia. Casi no hay diferencia en los frutos del que se aferró a promesas falsas que el que conoce las promesas correctas. Eso es grave, es tristísimo. Es realmente una tragedia. Porque dar por sentado que se entró al reposo por haber recibido la promesa es tan lamentable como los que no entran porque no conocen de manera correcta la promesa. Tan triste es el desviarse por desconocimiento como desviarse con conocimiento. Que el Señor nos guarde de esto y que nos ayude a andar como es debido. Pensemos por favor en esto. Por favor. Pero también, por otra parte, me urge aclarar otra cuestión importante. Una cuestión que queda obvio a la luz de lo que estamos viendo. ¿Cuál es? Nadie puede responsabilizar a Dios por no alcanzar la vida eterna y el reposo de Dios. Porque todos y cada uno de los que se pierden terminan en esa condición repitiendo la misma actitud ejemplificada en Israel. No alcanzan la promesa a causa de su incredulidad. Por eso, déjame decirte que si vos no estás en Cristo, si vos todavía estás en condenación, hay un solo responsable de que estés así. Vos mismo. No hay otro responsable. No es responsable el mundo, no es responsable Satanás. El principal responsable, si no estás en Cristo, sos vos mismo. A nadie podés echarle la culpa por eso.
mucho menos a Dios, que ha mostrado hasta acá su paciencia y benignidad en seguir ofreciéndote la entrada a su reposo y no que sigas en tu camino que te lleva al infierno. Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Déjame decirte, amigo, que tanto amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenés que dejar de excusarte por tu pecado. Tenés que dejar de excusarte por tu compromiso superficial que no muestra los frutos esperables de un creyente genuino. Tenés que confesar que estás en bancarrota espiritual y arrojarte a los brazos del Señor por medio de la fe. Confiar en Cristo es reconocer que solamente Él te puede salvar y que vos no podés hacer nada por eso. Pero es que también te deje de ver a vos mismo como el Señor de tu vida y rendirte a Cristo como Señor. Mi pregunta es, amigo oyente, ¿qué decisión vas a tomar ante este llamado? Vení hoy a Cristo, por favor, no lo pospongas más. El segundo concepto que tenemos que tener muy presente para poder procurar entrar al reposo de Dios es el siguiente. Al reposo, a este reposo de Dios, solo entran los que creen en la palabra de Dios. A este reposo solo entran los que creen en la palabra de Dios. Versículo 2 al 5 lo vamos a ver. El pasaje prosigue dando una explicación del medio por el cual se alcanza este reposo mencionado. Versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. El autor presenta una misma situación entre su audiencia original y el pueblo de Israel en el desierto. Tanto a unos como a otros se le anunció la buena nueva por igual. Es interesante que la palabra en el original, usado para anunciar la buena nueva, evangelizo, es la misma que se usa generalmente para hablar acerca de proclamar el Evangelio. La misma palabra se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento. Ahora, la duda que surge es cuál fue esta buena nueva que Israel escuchó en el desierto. Si bien sabemos que solo luego de la venida del Hijo al mundo es que el Evangelio apunta principalmente, le pone nombre y apellido, ¿no?, a nuestro Salvador, a Jesús de Nazaret, y que justamente Jesús de Nazaret es Señor y Salvador de los pecadores que creen en Él, aunque eso se termina de revelar completamente en el Nuevo Testamento, eso no quiere decir que el mensaje de salvación en el Antiguo Testamento fuera deficiente o que no lograra obrar en los corazones. Eso es un error muy obvio. Claramente, en el Antiguo Testamento el mensaje de la salvación estaba claro y estaba claro que debía recibirse por fe. El mensaje, si bien no daba todos los detalles que ahora nos fueron revelados por Cristo y los apóstoles, sí contenía lo necesario para salvar a los pecadores. Pablo en Romanos capítulo 10 describe y muestra y saca y determina que justamente este mensaje siempre fue claro. Fíjense en Romanos 10:8, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y aquí él está citando a Deuteronomio capítulo 30, versículo 12 al 14. Él está diciendo en el Antiguo Testamento, si vos lees Romanos 10, vas a ver que trae varias referencias al Antiguo Testamento para demostrarles siempre estuvo claro el mensaje de la salvación y siempre estuvo claro que había que recibirse por fe. O sea que el problema de Israel no fue no entender el mensaje por desconocimiento del mismo. El texto no resalta que no les aprovechó el oír la palabra a causa de un tema crucial. ¿Cuál fue el problema? Fue porque ese oír no fue acompañado por una fe
en los que lo oyeron, por una fe genuina en los que oyeron esta buena nueva. Ellos recibieron la promesa de entrar al descanso en la tierra prometida, en poder disfrutar de una relación con Dios y en poder reposar de todo lo que había sido dolor y aflicción en Egipto. Pero ¿cómo quedó en evidencia que no tuvieron fe? Bueno, lee ahí, vas a ver en el Antiguo Testamento, allí en Éxodo, en Levíticos, en Número, qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Constantemente se rebelaban contra Dios. Ya lo vimos. Varias veces Moisés tuvo que interceder por el pueblo rebelde. El punto máximo fue lo que mencionamos la semana pasada. Llegaron a un punto de no querer avanzar para poseer la tierra que se les había prometido. ¿Se acuerdan? Querían buscar otro líder fuera de Moisés y Aarón que los llevara de vuelta a Egipto, o incluso si no morirse en el desierto. No querían entrar a la tierra prometida. Canaán existía y era un lugar precioso, pero ellos no entraron. ¿Por qué? Porque se rehusaron en creer en la palabra de Dios que les prometió esa tierra por heredad. Dios les dijo, ¿esta es la tierra que les doy? No creemos en tu palabra. El problema no estaba ni en la promesa, ni en que el Señor les haya mostrado debilidad o falta de poder para otorgarle lo prometido. ¿Qué duda podían tener del poder de Dios si ellos solamente un par de tiempito antes habían visto todo lo que Dios había hecho, las 10 plagas, la columna de nube y de fuego? El mar rojo se abrió. ¿Qué duda podían tener del poder de Dios después de eso? Ni siquiera podían dudar en lo tremendo que podían parecer los habitantes de la tierra prometida. Ni siquiera, por más que vimos, ¿no?, el reporte de 10 de los 12 que dijeron, no, son re grandotes, son gigantes, nosotros somos repeticitos, al lado de ellos no puede hacer nada. ¿Cuál era el problema? El problema en definitiva es que no creyeron en lo que Dios les dijo. Ese era el problema. No, el autor de la carta le está dando con claridad. No le busquen otro problema. El problema es que no creyeron lo que Dios dijo. Oyeron el mensaje, pero no tuvieron fe y por eso no entraron al reposo y murieron en el desierto. Eso fue lo que pasó. En cambio, como vamos a ver en el versículo 3, el autor de la carta presenta qué tan diferente había sido la respuesta en él y que anhelaba que sea la misma experiencia para sus lectores. ¿Qué dice el versículo 3? Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entramos. Así dice el autor ahí. Los que creímos entramos. Lo que afirma el autor de la carta con una confianza plena, justamente en saber lo que él ya disfrutaba y junto con él todos los demás creyentes genuinos. ¿Qué cosa? Como creyó en la palabra de Dios, le fue otorgado entrar a su reposo. Como decía anteriormente, este descanso va a tener plena consumación en el futuro, pero es algo que ya cada hijo de Dios puede disfrutar desde el momento que cree. No es que solo alcanzaremos las bendiciones innumerables de la vida eterna cuando Cristo regrese. Hoy ya podemos vivir en ella por medio de la fe. ¿Jesús qué dijo? En Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. No dice, en el futuro tendrán. Claro que en el futuro será mayor, pero hoy ya tiene vida eterna. Esta es la gran diferencia entonces entre todos los que oyen el mensaje y entran o no entran al reposo. ¿Cuál es la diferencia? Unos creen y otros no creen. La fe es el medio. Para los que no creyeron, el pueblo de Israel, o sea quien sea,
El juicio de Dios siempre ha sido el mismo. Es el que se escribe a continuación y que el autor menciona. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es significativo que otra vez el autor ponga en boca de Dios, cuando dijo Dios, se está hablando, ¿se acuerdan? Aquí utiliza nuevamente el Salmo 95. Y lo hace para darles a entender que estas palabras son dichas por el Señor mismo. Dios mismo está declarando así: los que creen en mi palabra y por ende en mí, entran en mi reposo. Los que no creen en mí, en los que no creen en mi palabra, les juro en mi ira que no van a entrar en mi reposo. Este presenta entonces el segundo concepto que debemos tener presente para procurar entrar al reposo de Dios. ¿Cuál es? A este descanso solo entran los que creen en la palabra de Dios. Lo que el autor de la carta les está diciendo a su audiencia original no es nada nuevo. Siempre el medio para relacionarse con Dios ha sido la fe. Así había sido incluso en la antigüedad con el patriarca Abraham. Pablo lo deja claro en Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque dice él, esto no es algo que yo inventé, dice Pablo en Romanos 4. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Está refutando en una discusión con un religioso que le dice, no es por fe. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué vamos a decir? Fue así. Fue por fe. Y así será siempre para todo el que quiera entrar a su reposo. Será siempre por la fe. Ahora, lo que resta por ver en esta sección es algunas pautas más acerca de este reposo. Luego de mencionar lo que pasa con las personas que creen y no creen a la palabra de Dios, o sea que unos entran y otros no entran al reposo, el pasaje prosigue enseñando desde cuándo este descanso ha sido preparado por Él y cómo es que Él se involucra, Dios, en este descanso. Dice, aunque las obras suyas, está hablando acerca de Dios, suyas es de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Significa que el Señor no solo ha preparado este reposo para todos los que creen en su palabra puedan entrar, sino que Él mismo desde la creación, en el séptimo día, disfruta de este descanso junto con todos los que creen, sea de la época que fueren. No sé si logran entender, no es que solo es un regalo que te da, sino un regalo que Él también disfruta. Algo del que Dios también participa. Y eso lo aclara con las dos citas que el autor presenta. Dice versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y versículo 5, otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. La primera cita se remonta, usted sabe, al primer libro del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 2, versículo 2, se menciona que al séptimo día Dios repasó de todas las obras que había hecho. No es que Dios no trabajó más o que Él necesitaba descansar porque se cansó. Sabemos que no es eso, Dios no se cansa. Sino que esta actitud que se menciona aquí en el libro de Génesis resaltaba el hecho del disfrute de Dios de lo que había hecho, como un símbolo para que el hombre entendiera la necesidad de tomar un tiempo de reposo para descansar de sus obras y poder disfrutar de una comunión con Él. Algo que fue establecido de una manera clara ya luego en la ley de Moisés, como el día de reposo que se mantuvo durante todo el antiguo pacto. Así que claramente ahí tenemos a Dios participando y mostrando esta necesidad del descanso. La segunda referencia es una que ya la vimos varias veces, el autor otra vez trae, Salmo 95, versículo 11, ya varias veces la utiliza. Ahora, ¿por qué la vuelve a traer nuevamente? Y otra vez aquí, ¿no? Y otra, otra vez aquí. No entrar en mi reposo. ¿Por qué que vuelve a traerla y la relaciona con el relato de Génesis? Bueno, para demostrar
que el reposo de Dios no es o no va a ser un momento puntual en la historia, sino algo que comenzó desde la fundación del mundo, que se mantuvo durante todo el Antiguo Testamento, que con la obra de Cristo alcanzó su clímax, que hoy tiene vigencia y que va a tener una consumación final allí al final cuando Cristo regrese. Como recién mencionaba, es algo que Dios ha definido desde el comienzo de la historia para todos los que creen en Él puedan disfrutarlo junto con Dios mismo. Un erudito, tal vez de los más importantes de la epístola, comenta lo siguiente en cuanto a esta sección. Escucha, mira, presta atención. Dice, es para aquellos que han aceptado por fe el mensaje salvador que está destinada la entrada en el reposo de Dios. Ese reposo al cual en Salmo 95:11 Dios se refiere como mi reposo. Pero, ¿en qué sentido habla Dios de mi reposo? ¿Significa simplemente el reposo que yo concedo o significa también el reposo que yo mismo disfruto? Bueno, el erudito, este teólogo, dice, significa este último. El reposo que Dios promete a su pueblo es una parte de ese reposo que Él mismo disfruta. Y luego agrega a continuación, no fue porque el reposo de Dios aún no estuviera disponible para ellos que la generación de israelitas del desierto no consiguió entrar en él. Había estado disponible desde que la obra de la creación había finalizado. Cuando leemos que Dios reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, en Génesis 2:2, debemos entender que fue entonces que Él comenzó a reposar. El hecho de que nunca se dice que Él haya completado su descanso y reasumido su obra de creación, implica que su reposo aún continúa y puede ser compartido por aquellos que responden a sus propuestas con fe y obediencia. Clarísimo. Ahora, con todo esto en mente, se puede presentar entonces el segundo concepto que el texto nos brinda para que tengamos en cuenta si queremos, si procuramos entrar al reposo de Dios. Ya lo dijimos, a este reposo solo entran los que creen en la palabra de Dios. Sin fe en su mensaje, nadie puede experimentar este descanso. Nuevamente, esto puede llegar a presentar una duda, pero si Dios es el que nos salva, ¿por qué la respuesta en fe de nuestra parte es lo que garantiza el entrar al reposo de Dios? Debemos recordar lo que antes mencionaba. Desde el lado de Dios, escúchame, es claro que Él salva por gracia y de manera soberana, sin intervención del pecador que no puede ni quiere alcanzar esta salvación. Pero esta perspectiva no inhabilita el otro lado de la salvación. ¿Cuál es? La responsabilidad humana, la respuesta del pecador. La respuesta del pecador al llamado de Dios a la salvación es el ejercicio de una fe genuina. Fe que no posee por sí mismo, sino que es don de Dios y por eso el hombre no puede jactar de ejercerla, como se enseña en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, o mejor dicho, la mejor traducción de Efesios 8 es, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios para que nadie se gloríe. Pero claramente está hablando de una respuesta de fe. Esa es desde nuestra perspectiva. Porque en verdad, desde el lado humano, siempre el primer requisito para la salvación es la fe. Dice Romanos capítulo 10, versículo 10, Pablo lo deja con claridad, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo está diciendo nuevamente, siempre fue escuchar el mensaje de salvación y fue que el pecador responda con fe a ese mensaje. Siempre ha sido así para salvación. Siempre ha sido de la misma manera. Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hasta el último día que Dios complete su obra de redención, siempre será alguien escuchando el mensaje de salvación y respondiendo con fe. Por eso dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Nuevamente citando el Antiguo Testamento. Porque no hay diferencia, dice
Pablo, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Por eso Pablo está diciendo, no hay ningún problema con que los gentiles ahora alcancen la misma bendición que Israel. ¿Por qué? Porque siempre para todos fue de la misma manera, fue por la fe. Evidentemente entonces, hermanos, oír el Evangelio es esencial, pero no es suficiente. No es suficiente. Esto quedó claro con el pueblo de Israel en el desierto. Ellos oyeron las buenas nuevas del reposo de Dios, pero no les sirvió de nada porque no las aceptaron. No confiaron en el Dios que les dio las buenas nuevas. No, entendámoslo bien, no sirve de nada que oigamos si no creemos. Este es el énfasis de esta sección. Oír las buenas nuevas del reposo de Dios no produce beneficios ni ganancias a ninguna persona en ningún momento, al menos que ese oír esté acompañado de fe. Lo que resta por reflexionar es acerca de cómo este concepto debió impactar en la audiencia original. ¿Qué habrán pensado? Bueno, me imagino que el efecto debió ser semejante al que debería tener que causar no solo en ellos, sino también en nosotros. ¿Por qué? Bueno, cuando el deseo de querer bajar los brazos, de rendirnos, de abandonar el camino por todas las luchas que enfrentamos, la solución ¿cuál es? Es seguir mirando a Cristo por la fe, justamente lo que nos conserva fieles y constantes, es seguir creyendo en su palabra, es seguir creyendo en sus promesas, como cantamos hoy. Sus promesas son fieles, son verdaderas, por eso las creemos y por eso seguimos adelante, a pesar de que no siempre el camino sea fácil. Porque en verdad, si mirás a tu alrededor, probablemente solo te encuentren con las mismas malas noticias que los oyentes de la carta. Han pasado 2000 años y todo sigue igual. Un mundo hostil para los creyentes que no parece que va a mejorar, sino solamente empeorar. Las propias luchas internas en tu corazón, el conflicto con el pecado, Satanás que está ahí queriendo destruirnos, las tentaciones de querer abandonar la fidelidad a Cristo y a su cuerpo que es la iglesia. Lo mismo pasaba allí a los oyentes originales, lo mismo nos pasa ahora cuando miramos a nuestro alrededor. Todo lo que vemos alrededor nuestro es lo mismo. Ahora, ¿cómo se puede combatir a todo esto? ¿Cómo es que con todas estas malas noticias se puede seguir adelante? Bueno, solamente por medio de una fe genuina y perseverante. La fe funciona como un motor para justamente soportar las persecuciones y las aflicciones del tiempo presente, en las que nos impulsa a seguir adelante, en que mire y diga, no me va a vencer, no, ¿cómo lo lográs? Por la fe. La fe es la que nos ayuda a experimentar el reposo durante este tiempo. La fe es la fe. Es la fe, por lo tanto, esencial para tu alma. Porque es por la fe que siempre terminaremos poniendo la mirada en lo que realmente cuenta. No en las malas noticias, sino en el Hijo, que dice la Biblia, y vamos a ver más adelante, el autor y consumador de la fe. Así lo va a definir más adelante el autor de Hebreos en capítulo 12, que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué dice el versículo 2? Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El autor le está adelantando, y más adelante en este capítulo 2 le va a marcar: miren, no esperen a que las cosas se pongan mejor para tener ánimo. No se van a poner mejor. Dice, todavía no hemos combatido lo que vamos a tener que combatir. Y le está anticipando lo que va a pasar, porque un par de años después van a combatir y tener que entregar sus vidas por Cristo. Iba a pasar eso. Iban a tener estos creyentes que entregar su vida por el Señor. Y para que su ánimo no se decaiga, entonces el punto no era esperar que la cosa mejore, sino seguir mirando a Cristo. Eso era lo único que iba a mantenerlos en pie cuando fueran llamados a negarle. Era poner los ojos en Jesús. ¿Y cómo ponemos los ojos en Jesús? Dígame usted, ¿cómo ponemos los ojos en Jesús? ¡Por la fe! Claro, sí. Por otro lado, lamentablemente es una realidad muy fuerte la que acontecía en el tiempo de la carta y en el nuestro. Hay muchas personas que se identifican como creyentes, pero que no han abrazado una fe genuina. Por lo tanto, todo lo que hicieron y entendieron respecto al Evangelio, llegará el día que no les haya servido de nada. Jesús lo dijo con claridad. ¿Se acuerdan? Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, eso, muchos de los carismáticos, esto de hacer muchos milagros. Permíteme parafrasear un poco este versículo. Muchos dirán en aquel día: ¿en tu nombre no hablábamos a otros de la sana doctrina? Señor, en tu nombre no subíamos frases de los reformadores a las redes sociales y éramos los defensores virtuales de la sana doctrina. Y entonces, dice versículo 23, el Señor dice: les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué pasará esto con muchas personas? Porque su conocimiento y sus obras no estaban unidos con su fe. Algo parecido a lo que acontecía a los judíos en la época de Jesús. Ellos tenían la ley, tenían los mandamientos, ellos cumplían con la liturgia y con las costumbres religiosas, pero no tenían una fe genuina en la palabra de Dios y por eso rechazaron al Señor. Esto es algo en lo que debemos meditar, definitivamente, hermanos. Un pastor dice lo siguiente en cuanto a esto. Mirá, presta atención, ya vamos terminando. Dice, ser cristiano no es asunto solo de conocer el Evangelio, sino de confiar en él. Tener una Biblia, leerla, conocerla, llevarla cada domingo a la iglesia e incluso enseñarla, no nos hace cristianos. Lo único que nos hace cristianos es confiar en aquel de quien la Biblia testifica. Jesús advirtió, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. La cuestión no es conocimientos u obras, sino fe. Pablo estaba feliz y agradecido por los cristianos de Tesalónica, no solamente porque hubieran aceptado el Evangelio como palabra de Dios, sino porque lo creían. 1 Tesalonicenses 2:13. Esto significa creer en Él, que debemos entregar toda nuestra vida al señorío de Cristo. Eso es fe verdadera. Los dos lados de esta verdad, el positivo, dice este pastor, y el negativo, son categóricos, absolutos. Los que han creído entrarán en el reposo, y los que no creen no entrarán en su reposo. Lo que se cree
y lo que no se cree son cosas muy serias. Desde la perspectiva humana, creer y ninguna otra cosa nos salvará. La incredulidad, acompañada del resto de las cosas, nos condenará. Estos son los dos lados igualmente verdaderos del Evangelio, que es buenas nuevas solamente para quien lo acepta de todo corazón. Muy interesante para que reflexionemos. Todavía nos quedarán dos conceptos para ver en la segunda parte de este sermón. No te la pierdas. Muy interesante todo este pasaje. Pero hasta acá queda algo muy claro. Sos llamado a velar por tu vida, por tus frutos. A no dar por sentado o no confiar en lo que no es correcto. Creo que eso ha quedado bastante claro. Pero aunque tal vez alguien piense, qué duro este pasaje, qué duro. Pará, pastor, vamos de vuelta a otro libro. No, yo sé que parece duro, y es duro, claramente que es duro. Pero también creo que este pasaje es un aliciente a nuestras vidas, o debería serlo, hermanos. ¿Cuál es ese aliciente? Saber la bendición que tenemos hoy ya de poder disfrutar del reposo de Dios, como un adelanto de lo que nos espera en gloria. Hoy podemos disfrutar de este reposo, hoy podemos experimentar el reposo de Dios, incluso como un adelanto de lo que nos espera en gloria. Hoy disfrutamos, los creyentes por medio de la fe, disfrutamos de la comunión, de la paz, del gozo con nuestro Señor. Incluso aunque todo alrededor esté mal, para nosotros hay un gozo que hoy disfrutamos, pero que cuando el Señor vuelva será incomparable. Un reposo que no es algo inventado o imposible de alcanzar, sino que fue dado por el Señor para que cada uno de sus hijos lo disfrute, pero además infundiendo en su corazón una esperanza segura. ¿Cuál esperanza? De que un día cesarán nuestras obras en este mundo y entraremos en su reposo eterno. Como cantamos hace un ratito, ¿se acuerdan? Sé que pronto voy a verlo. Voy a ver a aquel que vino a rescatarme. La esperanza cierta de que disfrutaremos con Él y Él con nosotros. Pero que mientras tanto somos peregrinos en este mundo. Claro que sí, somos peregrinos. Caminando a nuestra patria. ¿Qué nos espera? Un reino inconmovible. Eso es lo que en definitiva debe fortalecernos, sea lo que sea que estemos pasando. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias.